En este intertanto, hermanos, les ruego encarecidamente que todos esos pensamientos que vienen de las preocupaciones, de lo que tengo que hacer esta semana, lo que tengo que cumplir, lo que tengo que pagar, lo que tengo que responder, lo que quiero que lo acompañe, situación que sea, hermanos. Esta es mi instancia ante decirle al Espíritu Santo, ayúdame. Amén. Ahora te alabo con mi corazón, pero tú tienes la autoridad para escudriñar tu corazón. Amén. Y desarraigarnos a lo menos. Sí, Señora. Hágale tu libertad, conéctate con el Espíritu Santo. Oh, Dios. Porque Jesucristo está conectado a Dios. Amén. El Espíritu Santo conectado al Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Nuestra alma, nuestro espíritu tiene que Gloria a Dios. anclarse a Él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y alaben al Señor. Amén. Gloria a Dios.
Me encanta esto. Dios me lo bendiga. Yo amo a ese varón y lo amo desde que mi hijo empezó a amarlo.
¿O no he edificado tanto? Déjense ahí, Por la palabra. para que aprendan. Amén. Para que lo lindo de Él se traspase también a nosotros. Amén. Vamos Todos a que vamos a lo han invitado hasta de otros países a predicar. Falta que no queremos. ¿Quieres una palabra de Dios? Amén. Amén. Vamos a profetizar nuestra vida que Dios quiere nos hablar. Amén. Vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón y vamos a recibir de este maná del cielo. Amén. Gloria a Dios. Puede ponerse de ti, vamos a orar con reverencia, con respeto. Amén. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos y nos decimos, te damos gracias. Porque no hemos venido a perder el tiempo en esta hora, Dios mío. Hemos venido a la vida y vida eterna. Padre amado, ayúdanos a estar inteligentes. Necesitamos sabiduría en lo alto, Padre celestial. Tu palabra dice que es remedio para nuestro cuerpo, ministerio para nuestro cuerpo, la lámpara que nos guía toda verdad. Padre amado, ayúdanos, Señor, en esta hora. Venimos a esta mesa espiritual a comer de semana de los Use a los hijos como nunca lo he usado en esta noche. Respaldo al Espíritu Santo. Si hay alguien hoy que ha venido al Espíritu abatido, te pido, Padre, que en tu nombre se vaya toda esta angustia, toda esta cosa, quiera tu gracia, la echamos fuera de este lugar y la mandamos al fondo del abismo y no vuelva a hablar, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, todo espíritu contrario, lo atamos y lo echamos fuera ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así como está de pie, le voy a pedir que abra su Biblia, si la trajo, en el libro de los Hechos. Perversa generación, ese es el título de la palabra. No es un título muy alentador, pero te va a hablar a ti. Amén. No pongo en duda que Dios tiene una palabra para tu corazón. Dios te va a hacer un llamado en esta hora. Te va a conmover los cimientos de tus convicciones. Y te va a dar una cachetada en el alma que te va a decir, reacciona, negro. Ponte de pie y haz lo que te mandé a hacer. Libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 40, que es un resumen del sermón famosísimo del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Gracias, pastora. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 40, donde si usted lo ha encontrado me va a confirmar con un amén. Amén. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos, capítulo 2, verso 40. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Nuevamente, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Tome sus asientos porque ya hemos orado. Saludamos a todas las personas que nos oyen, estos mensajes son grabados, a las personas que nos oyen en diferentes lugares del país, que la palabra también llegue a sus corazones. Amén. Estamos en unos tiempos donde los hijos de Dios están viendo naufragar sus barcas. Barcas, llámense, sean estas iglesias, sean estas sus vidas personales, en el área de salud, en el área financiera, en el área emocional. Está entrando una tempestad feroz en este mundo. Pero a la vez, los que bramamos desde estos púlpitos, hablamos de un inminente avivamiento que está en ciernes, que está por ser desatado sobre este mundo también. Pero el avivamiento tiene un costo que no todos están dispuestos a pagar. Y este costo sobrepasa y rebasa los lineamientos del templo establecido bajo el parecer de un líder. Esto va más allá de lo que un pastor o un obispo o un profeta, un apóstol, un diácono, un oficial, un ujier, un hermano o una oveja de la manada te pueda decir. Esto va más allá. Esto va a una cuestión directa del cielo contigo. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos que
que el apóstol Pedro lanza fue un sermón incendiario. Desde el primer versículo del capítulo 1 en adelante, el apóstol Pedro ya no era el Pedro que había sido unos 2 meses atrás, donde cobardemente no solamente negó al Señor, sino que maldijo el día en que lo conoció. Ahora era otro Pedro. En cuestión de semanas, Pedro tuvo un cambio radical que lo hizo dar un giro total en su vida, en sus convicciones. Y este cambio, hermano, emana de una comunión con Dios. No hay forma de que una persona cambie. Hay mucha gente congregándose en las iglesias. Como yo siempre digo en mis prédicas, que a mucha gente lo hace enojar, pero la verdad, muchos apolillan en las bancas. Llevan tiempo en las cosas de Dios, son conocedores del ritual, del tabernáculo, son conocedores del mobiliario sagrado, conocen todo. Pero carecen de una comunión fresca, vivificante, que los haga renunciar realmente a los placeres más legítimos que incluso tú puedas tener. Porque cuando hay gracia de Dios en ti, te hace renunciar incluso a lo que te parece válido. Este mensaje es muy profundo y espero que usted haga un espacio en su corazón para recibirlo. El apóstol habla de una perversa generación. Palabras pronunciadas hace más de 2000 años, donde pareciera que la potencia y la malignidad del mundo no fuera como la que se vive hoy. Pero déjeme decirle que el mundo ha entrado en una carrera de pecaminosidad explosiva en este tiempo, pero no deja de ser una generación tan perversa como lo fue en los tiempos apostólicos y los tiempos que le antecedieron. Tiempos famosos como los Baales, que se erigieron en la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo de Israel, de los cuales ellos nunca pudieron levantar una batalla ardua y no los pudieron eliminar ni extirpar de esa nación. Y eso le trajo consecuencia al pueblo de Israel hasta el día de hoy. La Biblia menciona en el capítulo 2, que estamos leyendo, verso 40, y con muchas palabras le testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La palabra generación significa acción y afecto de engendrar. Eso significa generación. El efecto y la acción de engendrar, dar vida a un nuevo ser. Y de la palabra generación viene la palabra generar, que es producir. Y de esa palabra generación y generar viene la palabra género. Que estas 3 palabras tienen que mantenerla en su corazón, porque estas palabras están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, incluso en palabras y en labios de Cristo, tiene una importancia tremenda. Entonces cuando el apóstol dice: sed salvo de esta perversa generación, no está hablando que la raza judía era una generación perversa. Esta cuestión rebasa la cuestión biológica. No es que haya una raza más pecaminosa que otra. No es como la sociedad dice que los expoliados, que los indigentes, que los atorrantes, que los que no tienen una educación son potencialmente más delincuentes y los que viven en barrio ABC1 son más refinados. No, Dios no ve el pecado por una clase social. Pero hoy día la sociedad ha hecho leyes acomodando, ¿cierto? Y premiando, como dice la Biblia, a los que hacen malignidad y que tienen poder para zafarse de la ley. Y eso lo vemos y sabemos que el mundo es así. Triunfa el corrupto, triunfa el delincuente, triunfa el hombre que puede con el dinero comprar la ley. Pero ante Dios no es así. ¿Quién podría esconderse delante de Dios? La Biblia dice que el ojo de Dios recorre la tierra buscando un hombre fiel, una mujer fiel. Es tremendo esto. Es muy complicado lo que el apóstol dice. Sé salvo de esta perversa generación. Generación entonces es la acción y el afecto de engendrar, dar vida a un nuevo ser. Cuando habla entonces de una perversa generación, no es una cuestión histórica que se remitió solamente a lo que este hombre vivió. Lo que el apóstol le está diciendo es que esta cuestión no tiene un corte. El pecado es una cuestión que avasalla a la persona. Y eso usted lo puede vivir en su mismo interior. ¿Cuántas veces usted está dispuesto a andar en rectitud para Dios? ¿Cuántas veces usted ha dicho: no voy a decir nunca más una grosería, nunca más voy a mirar imprudentemente, nunca más? Pero a la media hora, al otro día, pareciera que el ataque del pecado es avasallante en tu alma. Y usted dirá: ¿en dónde se origina eso? Si yo quiero servir a Dios con fidelidad, pero no entiendo de dónde se origina esta generación perversa. ¿Qué es lo que produce perversión? No sé si, yo siempre digo, sin ánimo de ofender a la gente, no soy un ignorante.
No me considero tampoco un académico, pero conozco las escrituras y el peso de cada palabra es tremendo. En este texto no sé si es más importante la palabra generación o perverso. El apóstol Pedro habla de esto, dice perversa generación, porque Dios ve al hombre pervertido. Dios no creó al ser humano en perversión. La Biblia dice en el libro de Génesis, si nos remitimos a los primeros lineamientos del escritor, dice que todo lo que Dios hizo y fue bueno. ¿En qué momento la raza empezó a tener una distorsión de la deidad y de los conceptos divinos? Es desde el momento en que el hombre empezó a erigir otro altar, un altar rival dentro de su corazón. La Biblia, ¿qué dice? Dice que generar entonces es producir, y género es un conjunto de seres que tienen una o más características. A lo largo del mensaje voy a ir explicando un poco estos conceptos, pero usted lo va a entender. Si usted se va a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 15. No me acompaña mucho la voz porque últimamente he predicado harto y puedo seguir predicando, sí, no hay ningún problema. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Se va a sorprender con lo que dice el apóstol. Filipenses 2, 15 y 16. Lo primero que vimos en Hechos fue el apóstol Pedro. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 2, 15. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Verso 16, asidos, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. El apóstol Pablo, por ser un hombre más conocedor, erudito en las Escrituras, no se queda corto en el lenguaje y al concepto de Pedro de generación maligna, le añade lo que dice el verso 15. No solamente dice generación maligna, sino dice generación perversa y maligna. La palabra maligna viene de mal, que es el origen de toda la fuente de malignidad que hay en el ser humano y en el mundo, es el mal. La Biblia dice, si nos vamos examinando el versículo 15, que Dios nos pide tres cuestiones muy fundamentales en la vida del creyente. Filipenses 2:15, irreprensibles, número 1, 2, sencillos, y 3, sin mancha. Mucha gente dice, esto es doctrina. Por supuesto que es doctrina. Doctrina es un lineamiento por el cual Dios quiere que echemos a andar nuestro diario vivir. Al ser humano le cuesta seguir las órdenes dictadas y emanadas del trono de Dios, porque el ser humano es muy renuente a obedecer a Dios, porque el hombre quiere, y la mujer, cuando hablamos de hombre nos referimos en términos generales a la creación, a la raza humana. El hombre simplemente quiere hacer lo que le parece. La Biblia dice que Israel, el pueblo de Dios, nunca pudo tomar posesión de la tierra prometida, porque cuando entraron a Israel en el periodo de los jueces, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa hoy es el hilo conductor, no solamente de la sociedad en este país, sino en el mundo entero. La gente hace lo que quiere. La gente hace lo que quiere, lo que le parece. Simplemente hoy día ya se ha traspasado todo el lindero de la decencia y de la moral. Y para no mencionar cosas aquí en este lugar, usted está expuesto a ellas todos los días, la vemos en los medios de comunicación, cómo la gente hoy día simplemente no tiene ni un centímetro, ni un milímetro de pudor, como dice la Escritura, en todo ámbito de su vida. La Biblia dice que para que seamos irreprensibles, sencillos y sin mancha, y dice en medio de una generación maligna y perversa.
Usted dirá, ¿se puede vivir para Dios? Porque mucha gente se excusa y dice, no, este mundo está tan malo que yo simplemente la corriente me arrastra y yo no puedo. El apóstol dice que tú puedes ser irreprensible, sencillo y sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Porque la palabra lo dice. Si la palabra dice que podemos, es que podemos. Eso dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles, sencillos y sin mancha. Irreprensible quiere decir que no hay un motivo por el cual a ti se te pueda reprender, llamar la atención. Es difícil llegar a ese nivel, que Dios no tenga, porque David lo dice en uno de sus salmos, bienaventurado aquel varón a quien Dios no le imputa pecado. Usted dirá, oh, no me falta mucho llegar a ese nivel, pero va a tener que llegar. Va a tener que llegar ese bendito día en el cual tú puedas vivir en integridad para Dios y Dios no te tenga que estar reprendiendo. Por eso dice, para que seáis irreprensibles. Por supuesto que para usted se le va a ser difícil si no toma una determinación de seguir a Cristo. Pero la Biblia dice, para que seáis irreprensibles, después dice sencillos. La sencillez no va a una cuestión externa. Eso es un problema tremendo que la gente tiene actualmente, que piensa que la sencillez va por la forma de hablar, de vestir o de carácter o de personalidad. No necesariamente. La sencillez es una cuestión que Dios la entrega a la persona. Es un regalo. La sencillez es irradiar humildad sin fingimiento. Porque usted se ha encontrado con muchas personas que quieren aparentar ser algo que no son. Y el carácter es fingido, es forzado. En cambio, cuando hay una sencillez que emana del corazón, usted siente un interés por esa persona, un interés de curiosidad, de saber de dónde esa persona obtiene esa virtud. Porque eso usted no lo va a comprar en la esquina como comprar un pan, o no se lo enseñan en un aula. Lo que enseña a la sociedad es ser avasallante, es ponerle el pie al otro encima, es ser choro, ser chora y imponer. Cristo estaba en otro lineamiento, dice sencillez. Lo contrario de la sencillez, para usar términos más chilenos, ¿cuál es? Ser cachetón, ser agrandado, andar en las nubes. Esa cuestión es muy común en el mundo y es detestable verla dentro del pueblo de Dios. ¿Y para qué vamos a hablar del pueblo de Dios? Hablemosla de nosotros mismos. ¿Cuántas veces tú has detestado porque la presencia de Dios te pone una alarma, una señal? Y lo primero que se aleja de ti es la presencia de Dios cuando pierdes sencillez. Porque muchos van a la oración así, pues cancheros, ya, pues, Señor, y chicando los dedos. Señor, aquí viene tu hijo predilecto, el de la túnica de colores, pero andamos en otra. La sencillez es algo que nunca se nos debe olvidar. Y después lo tercero dice, sin mancha. Esa palabra es muy recurrente en los evangelios y en todas las cartas del Nuevo Testamento, tomada del sacerdocio judío, que las vestimentas cumplían un rol muy importante en el culto. Para nosotros hoy día las vestimentas no es un requerimiento, pero para el culto judío la vestimenta de quien se presentaba para oficiar en el tabernáculo era una cuestión que simbolizaba su importancia delante de Dios. Y ese vestido, esas vestimentas, por muy preciosas que eran, si se manchaban, no servían para nada. Había una sola cosa que podía manchar esas vestiduras, que era la sangre de los corderos que eran sacrificados en el altar y que quedaban como una señal de que ese sacrificio había sido ejecutado. Dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hemos visto lo que habló Pedro, hemos visto lo que habló Pablo. Jesús también habló de la generación perversa. Esto está en el libro de Mateo capítulo 12. Vamos a avanzar rápido en Mateo 12, 39. Mira lo que dice la Escritura. Mateo 12, 39 dice el texto del escritor de Mateo. Mateo 12, 39. Y respondió Jesús y les dijo, la generación mala y adúltera. Ya tenemos muchos conceptos, generación maligna, después generación maligna y perversa, y Cristo pone la vara más alta, dice generación mala y adúltera.
Usted sabe lo que es el adulterio, es infidelidad, para no hacer conceptos tan profundos y tan grandes. Y Jesús dice que esta generación es mala y adúltera. Acuérdense lo que significa generación, la acción y el efecto de engendrar, de producir algo. Lo que el apóstol Pedro, lo que el apóstol Pablo y lo que Jesús están diciendo, que esta cuestión no se puede cortar, se está reproduciendo. Y usted dirá, ¿quién pone la semilla, la simiente? Bueno, el diablo. ¿O usted cree que, porque muchos cristianos creen que Dios es el promotor de las cosas malas? Hay mucha gente en la iglesia que yo veo, bueno, si Dios es Dios, si es tan bacán como dice, que corte las cosas malas. Yo me he encontrado con mucha gente así. Y si Dios es Dios, bueno, ¿y por qué no tiene poder para detener las cosas? La Biblia es clara, Dios no es autor del mal, ni auspicia el mal. Dios no es autor de la condición en la que está el mundo. El mundo, si está como está, es porque hay una acción satánica, demoníaca, maligna y perversa sobre cada hogar, sobre cada corazón, sobre cada mente que se ha aposentado. Por eso dice generación maligna y perversa, generación perversa, y Jesús dice en el verso 40 que leímos recién, verso 39, gracias, generación adúltera. Más, le voy a mencionar un asunto, sé que es un poco difícil de entenderlo, pero hay conceptos espirituales dentro de la Escritura que van más allá si los entendemos o no. Están allí, están en la Escritura. Y eso es en respuesta a cómo está el mundo actualmente. La solución no es como en muchos países, no es América, sino en países asiáticos, la solución no es matar a un violador. Porque ellos dicen, eliminando al delincuente, eliminando a esta sabandija, se elimina el mal. No, Jesús dijo que cuando los espíritus, los demonios, estos entes malignos, se van de una persona, se van a otro lugar. Entonces, ese concepto la gente del mundo no lo entiende. Cuando usted no era cristiano, cuando usted era hijo del diablo, porque usted era hijo del diablo. No creo que haya nacido con un cordón umbilical de oro que lo conectaba al cielo. Hemos tenido un cambio. Somos nueva criatura. Cuando Dios nos cambió, todos estos bicharracos que teníamos dentro, ¿usted cree que se durmieron, se quedaron haciendo tuto? No, ellos están esperándolo. Son los mismos que están al acecho. Antes eran sus amigos, lo apañaban en todo. Pero ahora están al acecho suyo, esperando que caiga, porque quieren volver a su casa. Jesús dijo que pasan por afuera, la ven barrida, la ven adornada. El peor es cuando la ven vacía, dice aquí, dice, está rienda, ahí van, y se meten de nuevo. Y arman un bambo, pero no solo, dice que traen a otros más peores que él, dice. Jesús fue el que habló estas palabras, no fueron los apóstoles. Entonces la condición del mundo, Jesús lo dice, es una generación maligna y perversa, una generación adúltera, una generación maligna, como dicen los apóstoles. Y generación quiere decir que se reproduce, generación quiere decir que se expande. Y ese concepto espiritual, bíblico, escritural o teológico, como le quiera decir, para nosotros es difícil de entenderlo porque nosotros a veces pensamos que haciendo oración y reprendiendo al diablo, mire, el diablo no se va a ir por muchas reprensiones que usted le haga. El diablo sabe que él está sometido a un juicio. Y el diablo solamente le teme al juicio de Dios. Cuando Jesús le dice a los apóstoles y les dice que les daba autoridad sobre los espíritus, era solamente sobre una clase de espíritus, eran los que atormentaban a las personas. Usted tiene que entender que hay muchas clases de espíritus y demonios, así como lo hay de ángeles. La corte celestial de Dios está organizada en un coro magnífico, ángeles, querubines, serafines, tronos, principados. Juan dice que ve bestias, ancianos y ve cosas maravillosas en el cielo. Y los ángeles caídos, los demonios están clasificados de muchas maneras, espíritus inmundos, que son diferentes a los espíritus malignos. No son lo mismo. Entonces nosotros tenemos que entender, mi estimado hermano, que todo lo que estamos viendo afuera son productos de estas potestades que Pablo los llama jerarquías, están organizadas, huestes malignas, sobre la cual nosotros tenemos acción de batalla.
Esto es largo para tratar, pero esto es lo que provoca que muchas iglesias mueran y caigan. ¿Por qué cree que Jesús le dijo a sus apóstoles, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia? Porque Jesús sabe que hay un enfrentamiento brutal entre el rebaño de Cristo, que es la iglesia, y las puertas del infierno. Pero Jesús dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer, pero la batalla es real. Nos quedamos solamente con esa parte donde dice que no van a prevalecer. Tenemos asegurado eso. Pero Jesús lo que está diciendo es que el enfrentamiento es inminente, las puertas del infierno. No dice la puerta, sino las puertas del infierno. Usted sabe lo que es una puerta. Es una cuestión que permite la entrada y la salida. Jesús lo que está diciendo es que el infierno está siendo transitado constantemente por estas entidades que tienen un enfrentamiento directo con la iglesia. Eso es lo que Jesús dice en ese evangelio. Y hay mucha pasividad en el pueblo de Dios de no entender. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú has querido orar y no, te vino un desgano, te vino una flojera de la nada? Y les pasa a ustedes, a ministros, a pastores, no importa, pero es una cuestión, es una batalla real. ¿Cuántas veces te has propuesto consagrarte un día para Dios y ese día suceden los problemas más desagradables en tu vida? Entonces, ¿cuál es el origen de eso? Dice, generación maligna y perversa. Nosotros tenemos la simiente de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, Dios transforma nuestro ADN espiritual. Por eso dice que somos nueva criatura. Lo único que queda del viejo hombre es este cuerpo, el vestigio. Pero el diablo lo reclama para sí, porque el cuerpo es el vehículo del pecado. Tú en tu alma puedes querer servir a Dios, vivir en integridad, pero este cuerpo no te va a acompañar. Usted sabe que es así. Es cosa de que usted simplemente se deje vivir un poco relajado, no vivir en disciplina, y se va a dar que este cuerpo lo va a empezar a gobernar a usted. Va a empezar a hacer lo mismo que hacía antes. Entonces, hoy día la gente no está entendiendo lo que Pedro le dice a la iglesia en Hechos 2:40, donde dice, sed salvos de esta perversa generación. ¿Sabe lo que estos diablos, lo que estos espíritus, lo que estos demonios intentan hacer con la gente? Es inyectarle la naturaleza antigua que nosotros teníamos. ¿Cuántas veces usted se ha visto invadido por pensamientos que usted sabe que son absolutamente incorrectos, contrarios a la palabra, pero usted se ve invadido? Como que se lo quieren meter a la fuerza en la mente. Pensamientos de rencor, de ira, de enojo, de frustración, de pena, de vergüenza, de lo que sea. Y usted lucha con eso, y usted no sabe cuál es el origen. Hoy día la medicina ha avanzado mucho y usted sabe que a un ser humano se le puede hacer casi trasplante. Incluso hace poco salió la noticia en Europa, hasta de cabeza hicieron uno. Desde trasplantarle un dedo, una mano, un pie, todo lo que sea. Si biológicamente se puede hacer, espiritualmente no se puede, se puede hacer. Porque Jesús eso le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y la única forma de nacer de nuevo es por medio del Espíritu Santo. Pero hay mucha gente, y eso yo te lo digo porque lo he visto, militando en nuestras iglesias, que ha nacido de nuevo, pero no ha dado ese desarrollo, ese crecimiento. Y esa cuestión es la que mantiene en vilo actualmente a la iglesia. Por eso el apóstol dice, sed salvo de esta perversa generación. ¿Usted ha visto las noticias de lo que sucede en Europa? Cómo los ejércitos islámicos están raptando bebés de otras culturas para criarlos desde pequeñitos en fanáticos religiosos de sus ideales. Aunque ese crío tiene ADN que no les pertenece a ellos, ellos lo toman y les cambian la mentalidad. Y ellos crecen y mueren por ese ideal, pero su ADN no les corresponde lo mismo. El diablo sabe que ahora nosotros somos hijos de Dios. Él sabe que no tiene potestad sobre nosotros, pero reclama esto. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos, que dice, en sacrificio vivo. Vivo, que quiere decir que tú lo sientas. Porque no existe eso de un sacrificio que tú no lo sientas, tienes que sentirlo. El sacrificio vivo viene del culto judaico cuando se ponía el animal y era muerto sobre el altar. Hoy día hay mucha gente que quiere servir a Dios sin un sacrificio vivo, sin sentir el dolor realmente de servir a Cristo.
Y se ha engañado a mucha gente, y usted lo sabe, muchas iglesias se han engañado a mucha gente vendiéndole, como se dice, la pomada, diciéndole, no, si mira, usted no importa, lo compadre, Dios lo entiende, en el camino se arreglan las cosas, y no es así. Isaías dice, venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos, como blanca nieve. Eso de estar a cuenta con Dios hoy día en la iglesia no se habla. Por eso yo siempre hago hincapié de que hoy es el día de estar a cuenta porque mañana no sabemos. Porque mucha gente piensa que sirve a Dios como acumulando puntos, como una CMR. Y va a llegar al cielo y decir, Señor, yo te serví mucho tiempo y muchos años. Y no es así. ¿Qué dice la Biblia? Para que en el día de Cristo, un poquito más adelante dice, en el verso en el cual estamos leyendo, en Filipenses 2, 15, 16, en el medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Lo que hemos leído, si nos vamos a Colosenses un poquito, Colosenses está después de Filipenses, unas hojas más adelante. Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23. Mira lo que dice. Colosenses capítulo 1, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Verso 22. Nos ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne. Se habla de Cristo, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Repite los mismos conceptos. Verso 23. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mira, el apóstol Pablo habla de algo como que pareciera que está mirando en este tiempo. Dice el versículo 23, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Amén. Hay mucha gente que se mueve. Amén. Se mueve. Para ellos creer en Dios es como cambiarse zapatos. Pero Pablo dice que esto es para los que permanecen sin moverse. Ahí están ahí, esperando en Dios. Dice el versículo 21, en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, y aquí quiero detenerme, dice que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Esto es muy profundo, pero cuando nosotros vamos a la Escritura y analizamos el cuerpo de Cristo, no como algo de la literatura cristiana, sino como algo que está más allá. Nosotros tenemos que entender que esto está más allá de nuestro alcance. Cuando hoy día nosotros decimos que sentimos a Cristo en nuestra vida, lo que sentimos es una caricia, es un roce, es una presencia. Es imposible que un ser humano pueda experimentar la presencia física de Cristo porque el cuerpo de Cristo físicamente existe. Dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. La gente puede tener visiones, puede tener remembranzas, puede tener pinceladas de lo que es una manifestación divina. Pero este cuerpo es imposible que pueda retener una manifestación de esta magnitud. Es imposible. De hecho, Pablo, que fue un apóstol de los más grandes, dice que él no veía a nadie, solamente oyó la voz, dice. Pero sí le dio la autoridad al apóstol para decir esto. Dice que hemos sido reconciliados, verso 23, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. La reconciliación que tú tienes con Cristo, Jesús no la obtuvo, dice la Escritura, en el huerto de Getsemaní orando por nosotros. Dice que fue en su cuerpo de carne. Jesús tuvo un cuerpo de carne. Pero hay una gran diferencia teológica, espiritual, abismal entre el cuerpo de Cristo y el tuyo y el mío. Hay una diferencia espantosa. Dice que el cuerpo de Jesús, su cuerpo biológico, era diferente.
A mí me apasiona hablar del cuerpo de Cristo. Todo parte cuando el ángel visita a María. De eso ya es excepcional, que te visite un ángel. Hoy día además los demonios pasan visitando a los hermanos, no los ángeles. Pero esta mujer era diferente. María tenía aproximadamente 15, 16 años cuando el ángel la visita. Hoy día para que un ángel visite a un cabro, hay que agarrar la palmazo para que el cabro entienda. Habla, Señor. Oye, los jóvenes, los que son jóvenes no se ríen y se ríen los otros. Dice en la Biblia que el ángel va donde esta mujer. El cuento bien corto. María hace una oración y dice: haga el Señor conmigo lo que quiera. Eso es muy difícil de lograrlo. Es muy difícil. Es muy difícil lograr que alguien diga: Señor, haz lo que quieras conmigo. Porque después el ángel le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y no te está pidiendo por favor, ni permiso. Pero es que yo me voy a casar, estoy pinchando con José, porque dice que estaba comprometida. No estaban ponceando ni nada de esas cuestiones, ni pinchando, ni tachangó como esta cuestión de ahora, o que agarrón. No. De hecho el hombre era correcto y la mujer era correcta. Hay que hablar las cosas como son. ¿Y qué dice la Escritura? Que el ángel, mira, ¿por qué el ángel no fue donde José? Porque los hombres son celosos. Yo creo que José se agarra al ángel, le saca las plumas, le saca la aureola, lo tira por la ventana para afuera. No iba a entender porque el hombre como que es medio duro, tiene como un tronco metido aquí. Amén, dice la hermana, Ahí dicen amén. No, pues son duros, no entienden. Como dicen los guasos para su pata cruda. Que mandáis como 3 balones de gas para hervir una pata, no se cose nunca. Entonces Dios tiene que mandar un ángel y se lo manda a María. María prendía con agua, porque tenía un corazón que estaba expectante a las cosas de Dios. Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ah, ok, dice. Y después dice: lo que nacerá en ti. Y ella dice: pero ¿cómo? Le dice: si no he tocado varón. Y aquí viene el proceso difícil de entenderlo. Se cumple la profecía de Isaías donde dice: Emmanuel, será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El ADN de Dios. Por eso tienes que entender cuando dice esta generación perversa y maligna. La única forma que Dios tenía de romper esta generación maligna y perversa era Él introduciendo una simiente divina en esta creación corrompida. Y ahí es cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo dice: hará sombra sobre ti. Aquellos que están casados y que han tenido intimidad saben lo que significa cuando está en intimidad con la otra persona. Se proyecta la sombra de la persona sobre la otra. Parece que son todos vírgenes aquí. Nadie dijo amén. Señor, estoy en el cielo. Si usted sabe lo que significa eso. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo dice: hará sombra sobre ti. Yo creo que María pensaba, como muchos de nosotros a veces Dios nos ha dicho cosas difíciles de entender. 2 más 2, 4 dice nuestra racionalidad. Por fe, 2 más 2, 5. No cuadra. Porque ese es el problema de la mente racional de nosotros. Dios no nos puede usar con la mente racional. Paréntesis, Dios saca a los discípulos a la pampa, al campo. Todos los tigres muertos de hambre. Y escuchar a Dios con la guata vacía es un problema. Dios le dijo: ok, démosles de comer ustedes. ¿Qué tienen? 5 panes y 2 peces. Con tu mente racional eso alcanza para darle comer a este. Y queda con hambre más encima. No alcanza, ¿cierto? No alcanza. Pero Dios dijo: sobra. Y sobró una canasta para cada apóstol. Porque también los apóstoles son buenos para hablar. Que el Señor lo hace pasar necesidad, entonces una canastita a cada uno. ¿Por qué? Porque la fe sobrepasa el límite racional de cómo Dios actúa. Cerramos el paréntesis. Volvemos a María. Y María dice: ¿cómo será esto? Y ahí el ángel le dice: el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. En la noche, cuando usted está haciendo tutito, no se dé ni cuenta, el Espíritu Santo va a poner la semilla divina dentro de tu cuerpo.
Muchos teólogos, porque yo estudio mucho esta parte de la teología, debaten si Dios escogió a María por ser virgen, pero la Biblia dice que había muchas vírgenes. Dios no escogió a María por ser virgen. Dios en su soberanía pudo haber elegido una ramera si quería. O Dios soberano puede hacer lo que quiere. Él pudo haber hecho un vaso sucio, un vaso santo. Pero había una característica en María, que ella dijo, hágase conmigo lo que el Señor quiera. Yo amo mucho a José, quiero tener José chico, María chica, pero si el plan de Dios urge, vamos con ese plan primero. Eso iba a tener un costo emocional, iba a tener un costo en todas las cosas. Es más, dice que José cuando supo, ¿qué dijo la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? José dijo que quiso dejarla en secreto. Imagínate cómo reaccionó cuando supo eso. Si el ángel hubiera hablado, creo que ahí no es homicidio, es angelicidio, lo mata al ángel. Pero dice cuando este hombre supo que María estaba embarazada, quiso dejarla en secreto. Y ahí el ángel obligado tuvo que ir a decirle a él, ¿sabe qué, muchacho? Pasó esto y esto y esto. Y ahí José recibió paz en su corazón. Porque no se puede obedecer el plan de Dios si no hay paz, si no hay quietud, si no hay reposo. Para que te quede este concepto claro, la Biblia dice que el ángel le dice, lo que nacerá en ti será llamado santo. Y su nombre será llamado Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará al pueblo, que dice, de sus pecados. O sea, el propósito, el origen de que Dios tomara la encarnación en un cuerpo que precisamente era de una mujer llamada María, era venir a redimir a la raza caída, a la raza y a la generación que había desde los tiempos desde el huerto practicado malignidad y perversión. Y la única forma de cambiar ese ADN era introduciéndose en esta raza caída. Ahora, cuando usted ha llevado tiempo en los caminos del Señor, usted sabe que la obediencia a la palabra, voy a tratar de simplificar esto, cuando usted tiene obediencia a la palabra, su cuerpo empieza a tener un reordenamiento, incluso en el nivel de ADN, en su comportamiento biológico. Yo he conversado con muchas personas que han sido alcohólicas y que Dios los transforma de un día para otro. Y usted, aunque les meta un embudo y les meta un pipeño para adentro, lo rechazan, sienten una repulsión. Y eso pasa con droga, con adicción a sexo, porno, mentira, lo que sea. Ahora usted dirá, pastor, es un proceso instantáneo, progresivo. Puede darse instantáneo o progresivo, pero el cambio viene. Pero lo hace Dios. ¿Y cómo lo hace? No lo hace Dios remojándole el cerebro con textos bíblicos, no. El cambio viene de adentro. ¿Cómo? ¿De adentro de qué parte? Jesús se lo explica a Nicodemo. Le dice, el viento sopla de donde nadie sabe. La palabra viento se traduce como neuma, espíritu. Si el Espíritu de Dios no sopla en el cadáver, que es el alma de nosotros, muerta, no va a haber vida. Si hoy tú estás vivo espiritualmente y entiendes los conceptos del reino y de la palabra, es porque el Espíritu Santo sopló sobre ti y te dio vida. Y tú sientes que eres un hijo de Dios. Por eso le llamamos Padre, porque tenemos ADN de Dios en nosotros. Ahora usted ya no puede decir que es parte de esta generación maligna y perversa. Por eso el apóstol Pedro dice, sed salvo de esta generación perversa y maligna. ¿Qué dice el capítulo 1 que estamos leyendo? En su cuerpo de carne, y aquí viene lo difícil, por medio de la muerte. Te lo leo desde la última línea. Dice que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, el cuerpo biológico de Cristo. Dice que en ese cuerpo Él nos reconcilió. Pero esa reconciliación se selló, dice, por medio de la muerte. Esto es duro. Es duro de entenderlo y te lo voy a explicar. No es solamente que Jesús haya nacido
Porque el ángel se lo dice a María. Y una espada traspasará tu alma. Cuando María se iba a enterar, porque María vivió y vio a Cristo crucificado. José ya no estaba. Pero María, la que lo amamantó, la que lo crió, la que le enseñó sus palabras. Y cuando Jesús manifestó su ministerio público, yo creo que María no entendió hasta mucho tiempo después, como los apóstoles, del por qué Jesús murió. Hoy día hay mucha gente cristiana que no sabe por qué Jesús murió. Bueno, Jesús murió porque era buena tela, o porque tenía que morir. Jesús perdonaba pecados antes de morir. Perdonó a mucha gente, los evangelios lo dice. Perdonó a gente, rameras, prostitutas, ladrones, gente de todo tipo, los perdonaba. Y usted dice, bueno, ¿y por qué murió Jesús entonces? Una cosa es el perdón, otra cosa es la reconciliación. El apóstol Pablo está diciendo que ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Porque tuvo que morir Cristo. Es difícil entender este concepto, pero te va a quedar en el alma, te lo vas a quedar claro. Si Cristo no hubiese venido, la Biblia, de acuerdo al dictamen divino, tanto dado en la ley y en los profetas, y Pablo lo dice en el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte. La paga, lo que a ti se te retribuye por haber pecado, por ser un pecador. No hay otra opción que sea la muerte, tanto física como espiritual. Dios no quiere la muerte del impío, dice la Escritura. Entonces, Él hizo un plan de salvación. No era el plan A ni el plan B. La Biblia dice que este cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. De antes de la fundación del mundo. No es que vino el diablo y le desordenó la ficha o el naipe a Dios y Dios dijo, chuta, ¿qué hago? No, dice que antes de la fundación del mundo Dios ya tenía el plan hecho. Y envía a su Hijo. Dice que se hizo forma de siervo y estuvo en la cruz. Y cuando Él muere, ahí viene el mensaje evangelístico que nosotros hemos dejado caer por tierra. ¿Por qué no lo predicamos afuera? Porque lo hemos perdido nosotros. Se nos olvidó de que Él murió por nosotros. Él murió por ti, Él murió por mí. Se nos olvidó. Pensamos, no, eso es para los pecadores, hagamos un punto de prédica para decírselo a estos impíos y circuncisos, a estos filisteos. Hermano, Cristo murió por ti y murió por mí. Él no tendría que haber muerto. De hecho, de más, a Él no lo mataron. La Biblia dice que Él entregó el Espíritu. Fue algo voluntario de Él. Santo es tu nombre. Imagínate, si Él no hubiese decidido morir, el cuerpo de Él era perfecto y superior al de Adán, porque eso dice la Biblia, el segundo Adán, el perfecto Adán. Cristo tuvo poder sobre el pecado. Lo que Adán falló, Cristo no falló. Si Cristo hubiese negado a morir en la cruz, todos nosotros hubiésemos muerto. Y Dios pudo haber hecho una raza humana superior con Él. Pero Él dice que se negó. Se negó y nos quiso dar una oportunidad. Por eso el libro de los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y que Dios no tendrá por inocente, dice al culpable de haber pisoteado la sangre del pacto eterno. Porque la sangre que derramó Cristo no era sangre de María, por supuesto no era de José. Y el libro de Levítico dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa sangre que fue derramada inocentemente expía tu culpa y mi culpa. Pero al ser derramada esa sangre biológica, ¿qué es lo que hace la sangre en el cuerpo? Uno dice, sí, te mantiene la vida, pero ¿cómo? La sangre distribuye el oxígeno al cerebro. Los alimentos que tú consumes, la sangre distribuye los nutrientes que necesita tu organismo y lo transforma en energía para mantenerte vivo. Eso es en el aspecto físico, biológico, pero en el aspecto del alma, la chispa divina está en el espíritu. Pero ambas estaban bajo condenación y están bajo condenación. Entonces cuando Cristo viene, inserta en María el ADN de Dios para ser nueva criatura. La Biblia dice que ahora tenemos la potestad y la dicha de ser llamados hijos de Dios cuando hemos nacido de nuevo y hemos sido reconciliados, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte.
Y después de esto viene lo que el apóstol dice, para presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. No se puede ser santo, no se puede ser sin mancha, no se puede ser irreprensible si no está reconciliado con Él. Hay mucha gente que ha recibido el perdón de sus pecados. Dios se olvidó porque Dios cumple lo que Él dice. Perdona y se olvida de los pecados, los tira al fondo de la mar. Pero esa persona no ha vivido una reconciliación a plenitud con Él. Entonces la reconciliación de Dios es la puerta que Él nos abre para vivir irreprensibles, sin mancha, como dice, delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis creído. Jesús habla de la generación mala y adúltera, como le dije en Mateo 12:39. Juan, en Lucas, habla de la generación de víboras. Usted sabe lo que es una víbora. Es un lenguaje espiritual fuerte que ocupa el apóstol Juan el Bautista. Ustedes dicen se reproducen igual que serpiente, igual que culebra, tienen las mismas características que una generación de serpientes. Son ponzoñosos, son venenosos, son astutos, son traicioneros. Y esas características están hoy día en la gente que no conoce a Dios. Jesús también lo dijo en Mateo, donde dice generación de víboras. Pero hay un texto mucho más intrigante en Mateo 17, donde Jesús dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿A qué género se refiere? Acuérdate, cuando habla de la generación maligna y perversa, habla de generar, de producir. Y aquí Jesús no te habla de reprender, de echar fuera. No, te dice que esta generación no sale. No puede, mira, no puede haber salvación en una persona que tiene un ADN, que viene con una estirpe, que viene con un lineamiento maligno en su corazón. Tiene que haber un cambio. Y por eso Jesús dice, esta generación no sale si no se ora y no se ayuna. ¿Por qué no ha habido conversiones? ¿Por qué no ha habido conversiones en el pueblo cristiano? ¿Por qué no ha habido un avivamiento? Todos deseamos un avivamiento. Queremos ver en nuestros hogares gente convertida. Tenemos necesidad de esa realidad, pero ¿por qué no se ve? No es porque Dios no quiera hacerlo. El otro día conversaba con un pastor, me gusta mucho conversar con pastores. Dios pudiese solamente pestañear y cambiar todas las cosas que nosotros queremos que Él cambie. Él puede hacerlo, pero no lo va a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que nos competen a nosotros. Jesús le dijo, esta generación no sale de ahí, no le da paso a lo otro si no se ora y no se ayuna. Hay que entender, hermano, que la oración y el ayuno cumple una función, aunque es hecha en la carne, tiene una repercusión espiritual tremenda. Por eso que el diablo impide que la gente ore y ayune. Porque si la gente realmente orara y ayunara, eso hecho en la carne tiene una repercusión espiritual increíble. Pero el diablo no te va a querer a ti orando ni ayunando. Y no hay que entrar en discusiones de cuánto, porque hay mucha gente que dice cuánto tiempo. No, si no es cuánto, sino lo que te motiva a hacerlo, el propósito. Porque hay mucha gente que puede orar mucho y ayunar mucho, pero no tiene un propósito, un objetivo claro. Pero aquí Jesús nos da la pauta en Mateo 17, donde dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Entrar a orar y ayunar en ese propósito, decir, Señor, aquí hay géneros de malignidad rodeando mi familia, mi corazón, mi mente, donde sea. ¿Sabe que cuando se ora y se ayuna, Dios puede tener un avivamiento increíble? Le pasó a Jonás. La Biblia dice que cuando Jonás fue a Nínive, la ciudad entera pregonó ayuno y oración. Y esa ciudad estaba condenada al exterminio, pero la Biblia dice que desde el rey hasta las vacas se vistieron de silicio. Imagínate las vacas con unos mantos todos tiñosos. Los tipos dijeron, Dios no va a fulminar, Dios está enojado de verdad. Dice que todos los niños de pecho, las vacas, las ovejas, todos vestidos de silicio en ayuno. Aquí no come nadie hasta que Dios sea propicio. Amén. Porque cuando hay ayuno y oración, Dios se conmueve. Entonces eso es lo que está faltando, hermano, aquí a la iglesia, no solamente en Puente Alto, a toda nuestra iglesia y a la iglesia que aman y esperan la venida del Señor. Una iglesia que esté dispuesto a meter la mano en las tinieblas y sacar ese ADN corrompido de Satanás. Porque cuando Adán y Eva vieron la presencia maligna del diablo en el huerto, ellos simplemente tuvieron un trasvasije en su alma.
Y eso repercutió, el pecado de ellos interno repercutió en su cuerpo inmediatamente. Dice que se miraron y se vieron desnudos. Ya estaban desnudos antes, pero su percepción de la desnudez fue otra cosa. Pero repercutió el pecado inmediatamente. Entonces, hermano, eso también a la inversa igual funciona. Es bíblico, es palabra de Dios. Cuando uno entra al ayuno y a la búsqueda de Dios, esa cuestión tiene una repercusión espiritual increíble. Pero hacerlo como la Biblia lo pide y lo demanda. El versículo que estábamos leyendo en Filipenses dice, asidos de la palabra de vida, tomados de la palabra de vida, que es el eje de lo que el apóstol está diciendo. No se puede ser salvo de esta perversa generación si no se toma de la palabra de vida. Esto cobra vida, mi estimado hermano, cuando usted tiene el deseo de vivirlo y de cumplirlo. Seguir las pisadas de Cristo, dice, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, porque está el día de Cristo, y ese día no está en el calendario, no lo busque, no lo va a pillar. No está ahí. El día de Cristo es el momento cuando usted se va a enfrentar delante de Él. Y dice, en el día de Cristo, Pablo dice, yo, en este caso ustedes, pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dos cosas que hoy día mucha gente está viviendo. Mucha gente ha corrido en vano su carrera cristiana. En vano quiere decir que no le sirve para nada. Lleva años en el Evangelio que no le sirven para nada. Dice, correr en vano y trabajar en vano. Puede ser así, Pablo lo dice, que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Gloriarme quiere decir sentirme honrado de haber hecho las cosas bien, por haber estado aferrado a la palabra. Último versículo, Juan 8:37, y vamos a pasar a orar después de esta palabra. Juan 8:37. Es una queja de Cristo, una queja triste de su corazón, que yo creo que hoy día mucha gente no quiere oírla. Juan 8:37 dice, sé que soy descendientes de Abraham. La palabra descendiente, generación, linaje, son producto de la simiente de Abraham, dice. Pero procuráis matarme. Miren la razón. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Usted puede matar su relación con el Señor. Eso dice Jesús. Dice, ustedes quieren matarme. Y la razón es que la palabra de Dios no haya cabida. ¿Sabe que hay mucha gente, y a usted le puede ocurrir, si usted hoy día goza de una comunión con el Señor, cuídela? Pero en muchas iglesias está ocurriendo esto. Dice que hay mucha gente que procura matarme, dijo Cristo, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Hay cosas, hermanos, que le quitan la autoridad de la palabra a las cosas diarias que nosotros hacemos. El otro día no solamente el otro día, yo siempre he pensado, yo hablo por mí, yo no hablo por usted, no se ofenda, yo hablo por mí. Yo necesito llegar a un nivel en el cual Dios me diga, hazlo, y yo lo haga. Que Él me diga, mande, y yo diga, voy. Automático, sin pensar los pros, los contras, no. Como realmente se entendía en la antigüedad el concepto de esclavo y de siervo. El esclavo y el siervo no tenía opción. Su cuerpo no le pertenecía, era del dueño, pues lo marcaban como animal a los tipos. El esclavo no decidía a qué hora comer ni a qué hora bañarse, no, el tipo vivía para los intereses de su señor. Y a veces nosotros nos hacemos llamar siervos de Dios, o hijos de Dios, lo que sea, pero esa cuestión de obedecer a la palabra es muy difícil, por eso el apóstol dice en Filipenses, asidos de la palabra, tomados de la palabra. Y hay cosas de la palabra que nos cuesta practicarla. Hay cosas que son fáciles de practicar. Por ejemplo, no sé, pues, el hospedar unos a otros. Hospedar a alguien es fácil. Hay cosas fáciles de la Escritura que son llevaderas, pero hay cosas difíciles que usted sabe cuáles son, que no puede practicarlas. Y son esas cosas, por eso Pablo dice, tomados de la palabra, ustedes quieren matarme, dice, porque la palabra no haya cabida en ustedes. Ahora, la palabra, hermano, no es solo esto. El Espíritu Santo la interpreta. ¿Qué sucedería si el día de mañana o esta noche tú te vas a la búsqueda de la oración y Dios te
comisiona algo, te ordena algo, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Porque Jonás y mucha gente salió con eso. Dios le habla y ellos le dan la vuelta al cuento. Yo he conocido a muchas personas que Dios les ha hablado en oración, en ayuno, y les ha dicho, haz esto, haz tal cosa, obedéceme. No hacen caso, pasa el tiempo y esa persona queda como la higuera estéril, maldecida, sin fruto. Esta palabra por eso te la traigo, porque Pablo dice, Jesús lo dijo, Pedro lo dijo, sed salvo de esta perversa generación. ¿Por qué? Porque estas cuestiones malignas están absorbiendo al creyente. Y lo primero que hacen es alejarlo de la palabra. Hay un descuido feroz de las escrituras en el pueblo de Dios. No te hablo solamente de leerla. Hay mucha gente que es buena para leer, buen lector. No se habla de leer, sino de vivenciarla. De decir, Señor, yo realmente estoy dispuesto. Si tú reconciliaste mi vida por medio de tu cuerpo y por medio de la muerte, yo estoy dispuesto a dar el paso que es el siguiente. Y el paso siguiente es muy difícil de hacerlo. El paso que viene es muy difícil. Generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando un cristiano deja de resplandecer, como un luminar, dice aquí, como una lámpara, como una antorcha, una fogata, lo que sea, se siente. No te estoy hablando de que el hermano se dejó de congregar, no, te estoy hablando de que su comunión con Dios se apaga. Usted dirá, sí, pastor, se siente porque yo lo miré raro. No, te estoy hablando del peso espiritual que eso tiene en el mundo de las tinieblas. Un soldado menos en el reino. Por eso dice que somos como luminarias en esta generación perversa. Le decía a los hermanos de la mañana en la Florida, el diablo desea, tú no te imaginas cómo el diablo desea verte destruido, acabado, seco, muerto. El diablo, él está gastando todas sus energías en provocar eso en ti. Y va a hacer todo lo posible. Él no va a escatimar en recursos para hacerlo. Por eso el apóstol dice, sed salvo de esta perversa generación, ha sido de la palabra que es Cristo, y tenéis que resplandecer como luminares en el mundo. Y por eso dice que nunca gente irreprensible, sencilla, sin mancha, en medio de esta perversa generación. Para lograr eso, hermanos, simplemente hay una cuestión que podemos hacer: empezar a hacerle frente a esta generación perversa. Y para hacerle frente a esta generación perversa, aquí viene, que es dar la vida. Jesús dijo que Él daba la vida por sus amigos. Y para terminar, te dejo con esta reflexión. ¿Qué estás dispuesto a dar tú por la necesidad que tú tienes? Y aquí entramos en un conflicto porque mucha gente dice, yo pensé que bastaba con mi oración. No. Y bueno, ¿y dónde queda el sacrificio de Cristo? ¿Cristo acaso no murió por él? No es eso. Es que estás dispuesto a dar tú, por tu necesidad, por tu petición, por tu carencia. El ángel visitó a María y comenzó esta magnífica historia de la redención. Pero ahora tú eres un mensajero. La palabra ángel es mensajero. Ahora tú eres un mensajero de Dios, una mensajera de Dios que da vida. Y te tienes que acercar y decir, ok, como Cristo se negó a sí mismo, yo también me voy a negar a mí mismo. Y voy a poner toda mi oración, todo lo que yo soy, para que esta persona, o esta necesidad, o esta situación que está ahí, Dios visite, porque solamente Dios puede visitar y dar vida. Dios solamente puede visitar y dar vida. ¿Y sabe por qué mucha gente no cree en Cristo? Porque esta historia de Jesús y su salvación y su nacimiento milagroso, mucha gente lo manosea. Yo he escuchado teólogos que dicen no, que Jesús fue violado, que María fue violada por un soldado romano que se llamaba Pantera y nació Jesús. Otros que dicen pura burrada para desvirtuar el nacimiento milagroso de nuestro Señor. Porque ellos saben que si se reconoce que Cristo fue engendrado del cielo, ese poder que emana de Dios irradió siempre a través de Él. Por eso que cuando tú te encuentras con hombres y mujeres que están consagrados a Dios, Dios los usa. Dios los usa.
que Dios te puede usar a ti. Amén. Pero ese es un proceso largo. ¿Sabe que Jesús pudo haber venido del cielo, como siempre digo, en una canasta? Lo pueden haber bajado en una canasta así de oro, nacido ya. Pero María tuvo que esperar todo el proceso, los 9 meses, criarlo. Jesús dice que estuvo sujeto a sus padres, o sea, vivió todo un proceso natural. Entonces a veces nosotros no podemos saltarlo los procesos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos, dice, en esta generación maligna y perversa. Amén. Un desafío. Gloria a Dios. Yo siempre lo hago, anoto. Es bueno anotar todas las cosas. Yo sé de qué generación maligna y perversa estoy rodeado. Amén. Yo sé el entorno y en la batalla en el que estoy. Amén. Y usted tiene que saberlo. No puede ignorar en qué generación lo está rodeando usted. Generación, acuérdese, algo que produce cosas malas, que está constantemente produciendo cosas, que es una fuente del cual brotan cosas malas. Amén. Y usted puede orar y taparlo, pero va a volver a filtrarse, porque la solución es que Dios haga un cambio, Amén. que Dios saque ese ADN y Él cambie otro nuevo. Pero ahí viene estar en la brecha, como dijo Jesús, esto no sale si no es con oración y ayuno, es decir, Señor, tú intervienes. Es la intervención que Jesús habla del buen samaritano, que nosotros le decimos buen samaritano, pero ese hombre que estaba ahí dice que fue malherido y maltratado, nos representa a nosotros, y Jesús representa, dice que al que le echa vino en sus heridas, al que lo lleva al mesón y lo lleva para que lo curen. Fue movido a misericordia mientras el levita pasaba de lejos y el sacerdote lo ignoró. ¿Qué compromiso tenía ese hombre? Ninguno, más que hacer el bien a otros. Entonces, hermano, esto es desgastante. Usted tiene que entender que entrar a pelear esta batalla es una cuestión difícil. Todos tenemos, como le digo, peticiones, y en toda la iglesia de donde hablo le digo, puede, y no es puede, va a venir un gran avivamiento, no solamente a nuestro ministerio, a muchos grandes ministerios, pero ese avivamiento, su pilar fundamental, va a ser hombres y mujeres que se nieguen a sí mismos, y que tengan ADN de Dios dentro de ellos. ¿Y cómo se sabe que hay ADN de Dios en ustedes? Si usted está dispuesto a morir por esa persona. Yo pongo en mi oración personas que amo y aprecio. Y le he dicho en oración, Señor, tú sabes que yo daría mi alma por estas personas. Sé que no hay forma de hacerlo, sé que tú no lo aceptarías, pero yo sí estoy dispuesto. Si hubiese una forma, yo estoy dispuesto. Yo sé que tú amas a tu gente, amamos a los que son de nuestra sangre, pero escucha esto, Dios los ama mucho más. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y para que ese efecto sea cumplido, nosotros somos un conducto, somos un medio de transmisión. En otras palabras, hermano, para que te lo entiendas, te lo he tratado de explicar a través de ese sermón de muchas maneras. La única forma de demostrar el amor de Dios es a través de ti. Y para que ese amor fluya a través de ti, debes tener ADN de Dios. Debes demostrar que eres un hijo de Dios en todas las áreas de tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios quiere salvarnos, dice la Escritura, de esta generación maligna y perversa. Eso dice, que Él quiere salvarnos. Él quiere salvarnos de esta generación maligna y perversa. Elimina todos esos pensamientos que a veces el diablo te pone, no, si esto no tiene solución, no hay caso, olvídate. No, todo lo contrario. Dice que Él quiere salvarnos de esta generación maligna y perversa. Yo quiero que incline su rostro, así donde está, en su mismo lugar. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que Él intervenga en nuestras familias, que Él intervenga y que Él haga lo que Él quiera y tenga que hacer en nuestros medios. Y que Él nos use como Él quiera, que Él nos visite, que Él haga un cambio real y profundo en nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, nos ponemos de pie y en oración delante de ti. Queremos, Señor,